Bien, pues es muy lindo estar con ustedes. Então, vai entrar a vinheta agora. Ok. Só um minutinho. Ok. Deise, faça a apresentação da professora, por favor. Vou fazer. Eu fico muito honrada de ter recebido essa tarefa. Meu nome é Deise e eu sou a aluna aqui da Escola de Teatro Negro. Vou apresentar, então, a professora Diana Taylor. Diana Taylor é professora de Estudos da Performance e Espanhol na New York University. É autora do livro Teatro da Crise, Drama e Política na América Latina, publicado em 1991, o qual recebeu o prêmio literário de melhor livro outorgado pelo New England Council on Latin American Studies. Menção honrosa do prêmio Joe E. Calloway de melhor livro sobre drama. Para Disappearing Acts, Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's Dirty Water, publicado pela editora da Universidade Duke, em 1997, e o Arquivo e o Repertório, Memória Cultural Performativa nas Américas, publicado pela Universidade Duke em 2003, que recebeu o prêmio Athey Research Award in Theatre Practice and Pedagogy. E o prêmio Catherine Singer Kovacs pela Modern Language Association por melhor livro em culturas e literaturas latino-americanas e espanholas, em 2004. Bem-vinda, professora Diana Taylor. Obrigada. Um gusto estar aqui com vocês. Oh, Diana, muito obrigado, muitas graças mesmo. E Diana, para quem não la conhece, é uma experta em Brasil, em toda a Latinoamérica, conhece muito bem Teatro del Oprimido, conhece muito bem também grande parte do teatro do Brasil, e também é uma amiga de Seca Ligiero, de outras pessoas, e sim, né? Eu leí que tu saíste do Instituto Hemisférico, não está mais como presidenta, como diretora, não? No, después de 22 años. Sí. Era... 22 anos. Então, muitas graças mesmo, professora, por esta conversação com nós. Nós somos, em momento de pandemia, sim, La Piel Negra, Escola de Teatros Pretos, sim? Uma ideia que surgiu em março, abril de 2020, quando nós cerramos giro de uma obra teatral chamada Pele Negra, Máscaras Brancas, basada em livro de Frantz Fanon. Sim? Oh, claro. Então, é uma obra dentro da Universidade Federal de La Bahia e que havia grande êxito, porque se discutia bastante a ideia de nós em cenário, de los cuerpos pretos em cenário em Bahia. Pero a pandemia cerrou o giro e, em momento, criamos, então, estúdios de teatros negros e também, luego, entendemos que era na escola, sim? Que não há, creio eu, em mundo, creio eu, não lo sei, outra coisa parecida, que solamente trata de los cuerpos pretos como escola, sim? Criamos, então, grupo grande, uma corporação de professores pretos, pretas, sim?
E também começamos com nossos cursos e talleres. ¿Sí? El primer módulo, nosotros trabajamos con teoría, con la teoría, aspectos, abordagens, perspectivas do que es el concepto de teatro negro. ¿Sí? Incluso Leda Maria Martins hizo la apertura de este primer módulo. En segundo módulo... Eu adoro Leda Maria Martins. Sí, una gran amiga está conosco siempre. Sí. Entonces, en segundo módulo, nosotros buscamos los espectáculos, las obras teatrales pretas que estão em circuito comerciales e discutimos caracteres, interpretação, atuação, encenação em cada uma delas, incluso musicales. Em terceiro módulo, nós trabalhamos com a performance negra, ¿sí? E agora estamos a caminhar para o quarto módulo. Quarto módulo foi uma ideia que surgiu comigo, com o Dr. Gustavo Melo Cerqueira e mais gente, e também Onissa Ré, que luego estará acá, sobre por que hoje a importância ou não, ¿sí? De nós colocarmos na puesta em cena sobre as personalidades, personagens que lutaram pelo povo preto, que lutaram pela luta antirracista em Brasil e em todo o mundo, ¿sí? Mas, claro, sí, em especial com recorte em Brasil. Então, vamos a empezar em abril, creio que 22 de abril, que é a fecha do descobrimento de Brasil, 22 de abril de 1500. Então, é uma fecha muito importante para nós, para a luta, sim. E há acá, então, alunos e alunas que estão em apoio da organização, produção de pensamento sobre o que existe, sim. Tu nome para nós é muito importante, porque nós vamos trabalhar com arquivos e repertórios, memórias de nossa América Latina, de nossos corpos pretos, ¿sí? E o borramento de toda uma história que se intentou por 500 anos, ¿sí? Tanto dos pueblos originais quanto de nossa população preta de Brasil, e que agora, há pouquito tempo, 10 anos, 15, não mais que isto, ¿sí? Temos muitas obras sobre essas pessoas. Abdias Nascimento, Zumbi, Chico Reis, Chica da Silva, e contemporâneos também. Temos Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Elza Soares, ou seja, todo um grupamento, ¿sí? De pessoas que são importantes para nós. Então, por isto, tus reflexões sobre a cultura letrada dos arquivos, repertório das culturas que não trabalham com isso, é muito importante para nós. Então, é isso. Por isso, tu está acá hoje. E muitas graças mesmo, muitas graças. Não vou apresentar toda a gente, porque só temos uma horita com tu. Então, creio que vamos direto para a conversação. Tu queres falar alguma coisa antes? O já podemos perguntar-te muitas coisas. Me pueden preguntar. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Se me hace que el proyecto de ustedes es muy importante y estoy feliz de que lo estén haciendo. Se me hace muy, muy importante. Y también tienen un trabajo maravilloso, digamos, allí del trabajo de performance que yo conozco, también el trabajo de teatro, la gente que está trabajando, gente de las comunidades afro y negras en Brasil es muy, muy importante, así es que estoy feliz. Graças. Eu estou perguntando aqui no chat se as pessoas estão entendendo, porque a professora fala o espanhol super pausado e bem articulado, então tá... Entendem? Tá, sim, eu acho que tá bem simples para a gente entender, mas se alguém
não entender alguma coisa, eu acho que também está aberto o espaço para a gente perguntar, né? Para esclarecer, se a gente não entender alguma coisa. Então, eu não vou ficar interrompendo o seu fluxo para traduzir, mas vou deixar, então, as pessoas também perguntarem se precisar. Sim, e Deise, outra coisa, só lembrar, vocês podem perguntar em português, só peço para falarem devagar, né, e articuladamente. Bem, então, professora, nós temos aqui, são alunos, mas são alunos pesquisa, eles são alumnos, pero são alumnos investigadores, sim, investigadoras, e muitos estão em seu pré-grado, outros em maestrias e outras em doutoramento, ou têm, sim, também já seu doutorado listo, sim? Então, quem quer ser a primeira, a primeira pergunta? Acá? Eu posso fazer. Favor, Boa Carlos. tarde. Boa tarde, professora. Eu sou o Carlos. Também estou aqui na equipe de pesquisa do Estudos em Teatro Negro. É um prazer estar aqui. Estou nervoso, inclusive. Obrigada, obrigada, Carlos. Mas eu vou fazer uma pergunta que ela vai tangenciar muitos lugares. E então, enfim, eu queria primeiro perguntar sobre como você vê a questão da representação na arte de corpos dissidentes aqui na América Latina, né? Sendo que a gente tem um processo histórico de apagamento, de silenciamento, de invisibilização desses corpos e das próprias narrativas desses corpos, né? Então, além de pessoas negras, temos as narrativas advindas de mulheres, de pessoas indígenas também, né? Então, e nisso tudo eu vejo também um processo de recuperação dessa memória através da arte, né? Então, eu queria te perguntar como que você vê esses processos de representação e alinhado a essa recuperação da memória. Gracias, Carlos. Creo que el teatro, en el sentido más formal, el teatro comercial, ha sido mucho más lento en incorporar los cuerpos que diríamos son minoritarios, pero sabemos que no son minoritarios porque son la mayoría de los cuerpos que solamente no caen en esta definición muy estricta de la cultura oficial. Así es que ha sido muy difícil para dramaturgos afro o mujeres o indígenas encontrar cómo entrar dentro de esos circuitos, para actores, para directores e incluso en muchos casos para públicos, por el precio de la entrada, etcétera, ¿no? Y los códigos. Entonces, el performance en el sentido más amplio, digamos, pensando en fiestas, pensando en diferentes ritos, pensando en todo tipo de baile, pensando también en performance como digamos, actividad mimética, ha sido mucho más inclusivo tradicionalmente que el teatro, porque el performance no necesita esta estructura tan formal, tan burocrática, tan costosa. El performance lo puede hacer alguien en la calle, en cualquier esquina. Una fiesta puede ser en un barrio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me ha interesado mucho el performance, aunque yo entrené en el teatro, pero creo que hasta el momento ha sido más difícil encontrar esas aperturas para estas poblaciones a las que tú te refieres. Ahora, en Brasil ha habido mucho que sí incluye y que sí tiene una representación muy fuerte y muy buena, excelente, de estas diferentes comunidades. Pero en otros países tal vez sea menos, y creo que inclusive en Brasil todavía no está donde uno quisiera que estuviera, ¿no? Gracias, gracias, gracias.
Carlos, era solo isto ou tranquilo, podemos chamar outra pessoa? Eu tenho mais uma, aproveitando, eu escrevo para teatro também, né? Então eu sou um dramaturgo também aqui, além de pesquisador. E muitas vezes eu, né, aproveitando o que você falou, normalmente as nossas narrativas desses corpos e outros nomes, né? Eles vêm só muitas vezes em só uma única percepção que normalmente é a da dor, né? A da violência, a da morte, né? Então, queria te perguntar também nessa que junta com essa a memória, né? Esse lugar de recuperação da memória também pode nos oferecer outros lugares que não só a narrativa da dor, né? Não só uma narrativa que a própria colonização nos coloca, né? Nos nossos corpos. Então é isso. Queria só aproveitar esse gancho. Sí, hay una investigadora negra en los Estados Unidos que se llama Saidiya Hartman. Si quieren después lo escribo en el chat, donde ella pregunta, ¿cómo podemos usar los archivos si los archivos están llenos de la violencia hacia nuestros pueblos y no nos muestran la creatividad y la vitalidad de nuestros cuerpos? ¿Para qué nos sirven los archivos? Creo que es una pregunta muy buena, porque históricamente los investigadores han tenido que encontrar estas historias importantes de estas diferentes comunidades, pero en los sitios más inverosímiles, increíbles. Por ejemplo, en los archivos de la Inquisición, para saber acerca de prácticas indígenas, ¿no? Entonces, o en los registros policiales, para saber de, por ejemplo, en Brasil, para saber de las prácticas de los curanderos y de otra gente de... Entonces, no han sido los archivos que dicen los curanderos han sido increíbles, han hecho cosas muy importantes en nuestras comunidades, han salvado a gente que no tiene acceso a medicina, digamos, occidental, ¿no? No, es magia, es una cosa que se desprecia, ¿no? Y están en los archivos de los policías. Entonces hay que tener mucho cuidado con los archivos, porque los archivos cuentan ciertas historias, pero no cuentan otras historias. Así es que nosotros creo que tenemos que añadir a esos archivos. Tenemos que crear nuevas historias o retomar las historias que están allí para crear otra cosa, otras narrativas. Y el repertorio, yo creo que en este sentido ha sido mucho más generoso o mucho más productivo, simplemente porque es a través de los cuerpos que estas otras historias y otras prácticas se han transmitido. Y se transmiten en familias, se transmiten en comunidades, se transmiten en diferentes grupos de diferentes o religiones o prácticas culturales, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay muchísimo conocimiento que no se ha valorizado, pero creo que ahora todos los días más se está valorizando y se está reconociendo que hay muchísimo saber, muchísimos saberes en estas prácticas y que hay que tomarlas en serio como fuentes para otro tipo de práctica, ¿no? Así es que por eso se me hace tan importante pensar en repertorios, no a la exclusión de archivos. Claro, yo también valoro mucho los archivos, pero entiendo que el archivo no es una cosa neutra, no es una cosa que nos cuenta la historia de una posición neutra, no. Es un producto de Occidente y es un producto de la gente que tiene dinero, porque cuesta dinero construir un archivo, ¿no? Tiene que tener cierta legitimidad. Entonces es gente que tiene ese entrenamiento y todo lo demás
que hasta recientemente era esta gente más bien de estas sociedades o comunidades europeas, ¿no? Así es que el hecho de que ustedes están haciendo el doctorado, que ustedes están trabajando y tienen doctorado, están produciendo otro conocimiento, y eso es lo más importante. Eso se me hace absolutamente esencial y fundamental. Fundamental. Gracias, Carlos. Obrigado, Professora, professora. eu não sei se é uma observação, comentário sobre o que a senhora falou sobre a performance ser, no caso, mais acolhedora ou mais democrática para as nossas linguagens. Uma experiência que eu tenho, pois que eu sou radicada em Oslo, na Noruega, eu moro aqui há 20 anos, e existe um teatro negro aqui na Noruega, que é feito por imigrantes, que existe já há mais de 25 anos, se chama o Nordic Black Theatre, e eu trabalhei nesse teatro entre 2015 e 2018. E uma das características desse teatro é produzir espetáculos sobre figuras importantes para a comunidade negra, que é uma tarefa de contar a história pelas nossas perspectivas, né? De criar os nossos heróis, as nossas figuras importantes, né? Reverenciar as nossas figuras importantes. Mas uma outra coisa que também eu observei quando eu trabalhei nesse teatro é que a grande maioria dos artistas cênicos negros buscam uma linguagem do teatro que não é a linguagem tradicional. Eles não produzem espetáculos de Shakespeare ou de Chekhov, mas produzem espetáculos mais ligados ao gênero musical, ou agora está muito popular aqui no Teatro Negro a poesia slam. Eu gostaria que a professora comentasse um pouco sobre isso. Pues sí, creo que reconocer que las culturas siempre van cambiando, se están actualizando constantemente. Entonces, para los jóvenes negros aquí, tiene que ser slam o spoken word o diferente tipo de música que se está desarrollando, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas manifestaciones o tipos, digamos, de performance, ¿no? Y muchas veces son cosas muy mezcladas en el sentido performance con lengua, con poesía, danza con performance, con cosas de gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son muchas cosas muy digamos, disciplinarias, en el sentido del teatro que antes era como una disciplina, uno iba a aprender a hacer teatro, a actuar, otra persona se preparaba para ser director, etcétera, ¿no? Ahora creo que estas cosas también son muy mezcladas, pero yo creo que también la parte tradicional siempre funciona como un referente muy importante, ¿no? Digamos, los jóvenes saben. Aquí, por ejemplo, en Nueva York hay un sitio de spoken word, de hip hop, de todo eso que comenzó hace 40, 50 años en el Lower East Side, que se llama The New Yorican Poets Café. Y allí, digamos, la tradición era muy fuerte. Hacían cosas de Shakespeare, pero también hacían cosas muy del día, ¿no? Entonces, como que yo creo que las cosas no se pierden, sino que siempre se van reciclando y se van actualizando de otra manera, que se me hace importante ver cómo, porque tenemos, digamos, en repertorios, tenemos un vasto repertorio de conocimientos y de gestos y de frases o canciones o eso, pero también en el archivo también hay un y la gente sigue creando y recreando. Alguien me dijo hace un par de días que el reciclaje se les hace la cosa más democrática y más importante como método creativo. Yo no sé, pero viene a eso, ¿no? Que la gente sigue usando, sigue circulando, etcétera, y de formas muy diferentes. No sé, Daisy, si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Gracias.
Ok. Professora, uma coisa que eu tenho hecho muito é aproveitar a teoria de teatro del oprimido de Augusto Boal para pensar o teatro preto, sim? E uma coisa, incluso, que ajunta muito com Paulo Freire, sim? Paulo Freire diz-nos que não há denúncia sem anúncio, sim? E então, Boal também habla que teatro del oprimido é um teatro denúncia em si, não? Pero, claro, com foro, por exemplo, se anuncia uma possibilidade de cambio. E eu, em momento, tenho feito algumas charlas e ele amo de teatro inacabado, de teatro de denúncia e anúncio ao mesmo tempo, porque penso que quando um corpo preto está em o cenário, em qualquer local, em calle, em casa, não importa, mas quando está em momento de performance, este corpo é uma denúncia de todo que passa com ele em momento e também antes. E, ao mesmo tempo, ali estar e transmitir conhecimento, discutir, também anuncia um futuro possível. ¿Sí? Então, a mim me gostaria que hablasse um pouco, ¿sí? Sobre isto, sobre a transmissão de conhecimento que tu escreve em tu livro, ¿sí? E também sobre tempo e espacialidade. Tu coloca muito isto em tu livro. Então, gostaria que hablasse um pouquinho sobre isto. Sí. Bueno, yo utilizo la teoría y la práctica de Augusto Boal para todo en la vida, incluso pensar con mis estudiantes, ¿no? Se me hace una práctica muy fundamental. Y el conocimiento de Freire también, claro, que sí es la educación es una práctica de liberación, absolutamente. Y creo que sí, Lico, usted tiene razón en decir que el solo hecho de estar el cuerpo negro en el escenario es un anuncio y una denuncia, o una denuncia y un anuncio, son las dos cosas. Ahora, quisiera mejor hablar de eso que la transmisión de conocimiento, porque están relacionadas, pero no, me interesa un poco hablar más de lo primero, ¿no? Que el hecho de exigir un espacio público, exigir presencia en un espacio público, cambia todo, cambia absolutamente todo. Tengo un nuevo libro que espero va a salir en portugués ahora en Brasil, que se llama Presente, la política de la presencia, y es ahí donde hablo mucho de esto, que el hecho de estar presente es un anuncio, es una denuncia, es una forma de exigir reconocimiento y de insistir también en un tipo de reciprocidad o intersubjetividad, ¿no? Que nosotros no existimos como seres individuales, existimos siempre y solo como seres relacionales. Y es una cosa que hemos aprendido de las culturas africanas, de las culturas negras, de las culturas indígenas. Eso hemos aprendido de esas culturas. Pero a través de colonialismo o colonialización, a través de capitalismo, a través de imperialismo, todas las cosas que conocemos, neoliberalismo, etcétera, insistimos siempre en esta cosa occidental, por cierto, que llega, digamos, viene de tiempos de Descartes, ¿no? Que pienso, ergo soy. Y no, digamos, el ser humano no es eso. No es eso, y estas otras culturas saben que no es eso. Pero hemos padecido muchísimo en este mundo, pensando que el ser humano es un ser individual
que solo tiene que preocuparse por sí, que no tiene que pensar en otros, que no tiene que pensar en los animales o el medio ambiente o el mundo, ¿no? Y estamos ahorita pagando el precio de esa forma de pensar en presente, en exigir reconocimiento y interrelacionalidad. Entonces, creo que también el conocimiento se transmite cuando hay esa relacionalidad, ¿no? Se transmite, como hemos dicho, yo dije antes, ¿no? Que en familias, en comunidades, en lugares donde podemos hablar, donde podemos cantar, donde podemos cocinar, donde podemos tener nuestras celebraciones y ritos y nuestra vida, ¿no? Que es relacional. Todo eso es relacional. Pero nuestros sistemas de educación no han insistido en una pedagogía, digamos, de interrelacionalidad. Y Boal nos enseña cómo hacer eso. La pedagogía de Boal nos enseña cómo no existimos solos, sino tenemos que trabajar en grupos, en colectividades, tenemos que tomar decisiones juntos. Así es que eso yo creo que es una teoría, también es una práctica, también es una declaración epistémica que no se conoce como un ser individual, ¿no? Y también es una, no sé la palabra, que es un anuncio, bueno, que es un anuncio en el sentido de que inaugura otra forma de estar en el mundo, de ser parte del mundo, de pensar en el conocimiento. Así es que eso se me hace muy importante y se me hace que está muy interrelacionado todo eso. Pero también lo veo como una consecuencia de este sistema del ser yo individual, autónomo, que nos ha causado tantos problemas, pero que nunca fue parte de las comunidades afro, nunca fue parte de las comunidades indígenas, y hay que recuperar todo eso. Olá, boa tarde. Hola. Olá, olá, boa tarde, Mônica. professora. Tudo bem? Bem, muito contente de ouvi-la, professora Diana. E eu queria, talvez que a senhora falasse um pouco sobre um ponto do arquivo e repertório de seu livro, no qual parte-se de uma fala do entendimento de outros modos nossos de registro e de acesso à memória, para além dessa memória da qual já falou, né, do arquivo, mas entendendo, inclusive, esses lugares do transe, dessa memória do qual a gente pode acessar pela via do corpo e pela via daquilo que não pôde ser escrito, né? Quando pensamos, seja na nossa ancestralidade indígena, cujo genocídio não nos permite nem acessar e conhecer, como na nossa ancestralidade africana, o quanto esse espaço do corpo e desses acessos outros nos permitem, inclusive, acessar uma memória e também ficcionalizar essa memória, tendo em vista que essa memória não foi escrita. Sim. E tem um outro ponto que me interessa muito de sua produção, que é muito caro para nós na performance negra, que é a questão do trauma. Seja da nossa performance, muitas vezes ser um processo, vou usar esse termo aqui, não que esteja na sua produção, mas que muitas vezes eu observo que o nosso performar, muitas vezes é um espaço de clínica, um espaço de tratar-se, clínica no sentido de lidar com essas dores, do acessar essas dores e pela via do corpo e pela via da presença, pela via da cena, tentar sanar, seja em nós, seja
no encontro com quem nos assiste a alterar aquela história. E, enfim, não sei se é uma pergunta, se é um comentário, mas são questões que, ao ler sua produção, fico pensando sobre e trazendo para a minha pesquisa, que acho que interessa as pessoas que estão aqui. Ok, obrigada, Mónica. Es interesante porque Fanon era psicólogo y trabajaba mucho con sus pacientes negros y entendía que estaban traumatizados. Y entonces Fanon rompe con las escuelas psicoanalíticas de su tiempo por exactamente lo mismo que yo acabo de decir, que era que las escuelas psicoanalíticas antes y todavía hasta hoy tratan el trauma como una cosa personal. Es decir, una persona que vive en Brasil, por ejemplo, que vivió durante la última dictadura o durante ahorita este gobierno que tienen, que es tan brutal como el gobierno que acabamos de tener nosotros de Trump, ¿no? Que, bueno, alguien puede estar traumatizada, está bien, pero estamos hablando también de comunidades traumatizadas. Las gentes que están, las personas que están viviendo, o digamos los pueblos que vivieron esclavitud. Esa no es una cosa individual. Estamos hablando de comunidades, de un pueblo entero traumatizado. La gente ahorita que está pasando por COVID, allí en Brasil, por ejemplo, que están tan feroz, y aquí en los Estados Unidos también. Gente que está en sus casas, que el gobierno no hace nada, que Bolsonaro nomás se ríe de todo, que qué les pasa, se están llorando, etcétera, ¿no? Trauma es colectivo también. Y Fanon entendió que trauma es colectivo y que un pueblo se tiene que autosanar en cierto sentido, digamos, como pueblo. Ustedes en teatro y en performance están haciendo un trabajo de sanación en cierto sentido. Y eso se me hace que es vital. Y si acordamos hasta los orígenes del teatro occidental, si pensamos que uno de los primeros teatros griegos era Epidaurus era un espacio de sanamiento. Así es que el teatro siempre occidental, ese teatro, no el teatro ritual y todo lo demás que viene de África o de pueblos indígenas que tienen su propia teatralidad, pero inclusive el teatro occidental comienza como una práctica de sanación. Bueno, eso por una parte. Y la otra parte que se me hace muy importante de lo que tú dijiste, Mónica, es que estamos viendo los archivos, pero estamos haciendo cosas de ficción. Y eso es muy importante, y esto también lo aprendemos de Boal. ¿Cuál es una de las cosas fundamentales de Boal? Boal dice, por ejemplo, en el Teatro Foro, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Hagan estas figuras, ¿no? Con los cuerpos, en silencio, de la opresión actual. ¿Cuál es el futuro deseado? Entonces tenemos que hacer esa forma. Y luego la tercera parte, la más difícil, es ¿qué tenemos que hacer ahora para llegar de esta situación de opresión al estado ideal? Entonces todo eso es un acto de imaginación. Y la liberación que nos da Boal es que no tiene que terminar en una manera prescrita. No tiene que ser una cosa ya dada. Por ejemplo, en los Estados Unidos dicen que si un niño negro no sabe leer cuando tiene 10 años, va a terminar en la prisión. Sí o sí. No hay alternativa. Pues imagínense un niño de 10 años negro que no sabe leer y cree que no hay otro final posible. No. Hay que pensar en este momento de transformación. Hay que pensar, sí, el problema histórico ha sido que estos niños no reciben una educación adecuada. Pero ellos pueden, la parte ideal es que ellos pueden tener vidas
llenas de mucha creatividad, inteligencia, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que se haga eso? Más educación, más interactuación, más cuidado, más todo lo demás, atención. Todo eso para que no sea ese el final, ¿no? Así es que tenemos estas opciones y los archivos nos apuntan a cierta versión de la historia, pero nosotros tenemos que encontrar otros finales, otras salidas, ¿no? Yo tengo una estudiante ahorita, ella es afro, que trabaja sobre videos antiguos de el sur en los Estados Unidos, donde en época de esclavitud o justo después de esa época de esclavitud, y lo que ella hace es, ella resalta todas las voces negras. Entonces, con el audio, hace transformaciones con el audio para que lo único que se oigan son las voces negras. Es otra forma de intervenir en esos archivos, porque esas son las voces que nunca se oyen, ¿no? Siempre se les da preferencia a las voces de los amos, ¿no? Así es que hay muchas, yo creo que hay que intervenir con ficción, con creatividad, con todo esto para poder sacarle otra vida, digamos, otros finales a los archivos. Les voy a escribir el nombre aquí ahorita de esa autora afro que les comenté, Saidiya Hartman, que acaba de escribir un libro. Acaba de escribir un libro que se llama Wayward Girls. No sé si todavía está traducido, no creo, porque acaba de salir en inglés. Historia de estas mujeres negras jóvenes y saca todas esas historias o esas vignettes de los archivos policiales o de los periódicos de una chica negra que wayward significa alguien desobediente, alguien, ¿no? Y entonces ella les inventa otros finales basándose en estos pedacitos de archivo. Les dio vida, ¿no? Así es que es uma prática importante. Agora eu vou... Sim, Dayana, boa tarde. Meu Olá, nome é Mariana, eu sou artista e antropóloga, e a minha questão tem a ver com isso que você acabou de falar, de criar outros finais. Na verdade, é uma busca, uma inquietação sobre criação de novos conceitos. No meu trabalho de doutorado, eu fiz o doutoramento em antropologia, com antropologia do corpo, pesquisando festas, em especial uma festa religiosa dos negros em Minas Gerais, que a gente chama de Congado, né? As festas do reinado claro. de Nossa Senhora. Sim. Eu conosco por Leda. Sim, claro, Leda, exatamente. Somos né, companheiras das festas aqui. E um conceito que eu trabalhei, que eu trouxe para meu trabalho, foi o corpo como caderno de campo. Isso foi bastante questionado, foi bastante difícil trabalhar isso dentro da antropologia, dentro da escola que eu estava, super tradicional, exatamente por quebrar o que se espera dentro da antropologia, que é a separação entre o pesquisador e o pesquisado, né? E eu trago muito essa perspectiva da minha experiência, da experiência de quem pesquisa, como algo que vai ser levado em conta, que vai ser considerado para a construção da teoria. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa importância dessa nossa entrada, né, de mulheres, de negros, de indígenas, dentro dos espaços tradicionais de pesquisa. Quando a gente entra, a gente traz essas outras experiências, que são corporais, né, que estão gravadas na oralidade. A minha inquietação, né, assim, é como transformar essa experiência corporal, que é própria, que é única, em conceitos. Porque muitos conceitos que nós já temos, né, como você mesmo já tem dito, né, os artigos, muitas teorias, elas não dão conta, elas não fazem sentido para as nossas experiências.
E eu vejo muito isso, por exemplo, no teatro, né? Então, a busca por um teatro negro, a construção de um teatro negro, é uma busca por conceitos e teorias que fazem sentido para a nossa prática, né? Mas ainda uma dificuldade, eu sinto, nessa construção desses novos conceitos. Como conceituar isso que está no âmbito da experiência corporal, no âmbito da vivência? Sí, Queria te no, ouvir um pouquinho sobre isso. ujú. Obrigada. Sí, no, es una pregunta muy importante y mira, estudios de performance y antropología tienen una conexión muy íntima, especialmente hace también 50 años, cuando Richard Schechner y Victor Turner comenzaron a trabajar juntos pensando en drama social. Entonces, Victor Turner tiene un libro acerca de drama social, Between Ritual and Theater, no me acuerdo exactamente cómo se llama, y luego Richard Schechner, que fue la persona que le dio nombre, digamos, a lo que nosotros llamamos estudios de performance, escribió Between Theater and Anthropology o algo así también en esa época, ¿no? Entonces, están conectadas en cierta forma. Pero como tú dices, lo que pasó con Performance Studies es que nosotros no pensamos que el pesquisador o el investigador puede tener una distancia objetiva. Entonces, en ese sentido, venimos más del teatro, ¿no? Porque en el teatro todos somos parte de la obra, ¿no? Todos somos parte del equipo, la gente que actúa, también o la directora, la gente en el espectáculo, los observadores, creamos como una cosa mucho más participativa. Y pensando en el tipo de trabajo que tú dices, ese hacer conocimiento, digamos, ¿cómo podemos hacer conocimiento? Pues es a través de estas relaciones, ¿no? No es como que el conocimiento está ahí afuera. El conocimiento es algo que nosotros hacemos, forjamos entre nosotros. Entonces, si uno ve un espectáculo, por ejemplo, porque yo hablo bastante de eso, porque sé que es un reto metodológico para investigadores, que yo no estoy hablando de una cosa nomás personal, ¿no? Entonces, si yo veo una obra, o un rito, o un baile, una cosa así, yo trato de describirlo, porque la otra persona, si yo te quiero mostrar a ti lo que yo estoy viendo, pues tú nomás tienes mis palabras, ¿no? Para entender. Entonces, de esas descripciones yo saco las preguntas que para mí son fundamentales. Y de allí comienzo a teorizar en el sentido de que, bueno, hay tantas cosas, pero en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en el nuevo libro hablo de una obra de Regina Galindo, la artista de performance guatemalteca. Y ella está en una pieza, ella sola con una cámara de video, y está parada y hay una retroexcavadora, ¿saben lo que es eso? Es una máquina grande que saca la tierra, ¿no? Y entonces está haciendo un hoyo alrededor de ella y al final hay un hoyo muy, muy profundo de 12 metros o algo y ella está parada en un pedacito de tierra. Esa es la performance. No dice nada, está ahí parada. Y como digo, nomás existe en video, nadie estuvo allí. Entonces de allí yo saco mi interpretación de ese acto, que lo relaciona, por ejemplo, con estas muertes, por ejemplo, Antígona, la muerte en aquel entonces que tenía sentido, el coro que estaba, pero ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Todo el mundo. Y esta es una mujer indígena, mujer desnuda, parada, y a nadie le importa. Ella no es un ser humano, porque estamos en un sentido donde ella, como los indígenas, habitaban
una tierra que los europeos querían. Así es que ella tenía que desaparecer. No es un individuo, no es un tú a tú o tú y yo como en una situación relacional. Entonces, uso ese performance para pensar en cómo ella está diciendo no hay ninguna relación. Yo aquí no tengo ningún espectador. No hay nadie que vaya a parar esta catástrofe. Porque nunca se ha hecho. Mataron a 200,000 indígenas en Guatemala en el 72, el 73. Nadie dijo nada, ¿no? Nadie va a intervenir. Esto va a seguir. Y antes era conquista y luego era colonia y ahora es neoliberal, políticas de extracción y neoliberales. Y es una misma historia. Entonces, esa es mi interpretación basada en ese acto. Y de ahí yo hago mi teoría, que como digo, es relacional, ¿no? Lo saco de allí relacionando eso con otras historias y otras, hablo de necropolítica, ¿no? De Memembe, porque es un tipo de arte que se hace del sitio de la muerte. Esa mujer ya está muerta, ¿no? Así es que, en fin, es allí como yo trato de conversar y de tener esta... Sí, no sé cómo más explicarte porque ella no es un objeto de mi estudio, ¿no? No es sujeto-objeto. Es a través de su acto yo trato de interpretar y relacionar, tomando en cuenta, porque ustedes saben, más que nadie, ¿no? Ustedes saben que el performance o el teatro es un acto de comunicación, ¿verdad? Digamos, en su cosa más esencial, es un acto de comunicación. Es un acto de relación. Como decía Grotowski, hace falta solamente un actor y un espectador para que haya teatro, ¿no? Entonces es ese relacionar que es lo esencial. Entonces, ¿qué significa que ella haga su performance donde dice o hace imposible relacionarse? Eso es importante. Es una decisión que toma ella que es importante y que para mí es una forma de hablar de toda esta historia tan terrible que hemos tenido en las Américas, donde se ha destruido ese lazo de conectividad entre una persona y otra persona. Que mueran, no importa. Necesitamos la tierra, no importa que mueran, ¿no? Ahorita en COVID, ¿quién está muriendo? Los pobres. ¿Y qué dice Trump? ¿Y qué dice Bolsonaro? No importa, que mueran, ¿no? No importa. Así es que eso, el de no importa, es lo que yo creo que es central a esa obra. Y a mí me importa también mucho esa pregunta, así es que yo escojo esa obra para poder hablar de esto. No sé cómo más decírtelo, Mariana, perdóname, yo quisiera tener una respuesta más, no sé, hecha más, pero no. Não, tudo bem, é isso mesmo, é só para provocar reflexões, tá tudo certo, Sí. obrigada, agradeço. Sí. Gracias, Olá, Mariana. professor. ¿Hay más personas? Porque nuestro Eu, tiempo ya está... Sí. No, está bien, está bien. ¿Quién más? Habla, ¿ok? Sí, posso falar? sí. Sí. Obrigada. Eu sou uma professora, trabalho há 20 anos com teatro e educação, e hoje faço mestrado em busca de uma dramaturgia negra, afroperspectiva e pluriversal. E a academia, principalmente onde eu moro, porque eu sou do sul do Brasil, eu sou do que chamam de Europa brasileira. Então, foi uma colonização muito forte, né? Italiana, alemã, e é bem difícil se falar em teatro negro dentro da academia aqui no Sul. Eu sou iniciando mestrado, e eles têm uma resistência enorme, negam, não querem ouvir, não querem
querem nos silenciar. Bem difícil. E eu busco esta dramaturgia para que essas crianças, eu me emociono, eu sou assim, e adolescentes tenham uma visibilidade assertiva de si mesmos, porque a gente sabe que o genocídio no Brasil é uma realidade. Eu dou aula num lugar onde as crianças morrem diariamente. É periferia pura, é favela. Então, a busca por essa dramaturgia feita por eles, representada por eles, que eles sejam os protagonistas, é muito grande. E eu, na verdade, busco mais, assim, uma orientação, né? Porque, às vezes, dá vontade de desistir de tudo e continuar lá. Mas eu sei que eles também precisam de mim, precisam se ver em mim. Ah, perdão, porque eu me emociono sempre. Oh, es muy difícil. Es muy difícil lo que usted está haciendo y muy importante. Pero yo estaba pensando, cuando usted hablaba, que también, por ejemplo, en la práctica de Boal, ahí tenemos una dramaturgia muy eficaz y muy sencilla, pero muy fuerte, muy potente, porque allí los chicos pueden escribir sus propias vidas, pueden, que también es parte testimonial, que es muy importante, que ayuda con trauma, que ayuda con todo lo que está pasando en las vidas, pero a la vez nos da espacio para imaginación, para pensar otros finales, para ayudarnos a escribir otros finales en esas prácticas que tiene Boal, que entra un espectador y dice, vamos a hacerlo así. Y la persona que estaba contando se sienta afuera y ve su vida, pero desde afuera, con un poquito de distancia, ¿no? Entonces, es una dramaturgia que se presta y además es muy divertido. Y la otra cosa es que también son ejercicios, como sabemos de teatro, ¿no? Que son ejercicios también que fortalecen las relaciones entre los participantes, para que haya confianza, para que la gente sienta que está formando parte de una comunidad. Eso es muy, entonces con eso esos chicos ya tienen algo que no tenían antes, ¿no? Pueden crear, se pueden valorizar y luego también saber que ellos no tienen por qué ser despreciados o hecho menos. Ellos son importantes, ellos tienen todo el derecho, como dijo Lico antes, de anunciar y denunciar. Tienen que, y es un espacio de reconocimiento de ese derecho. Yo creo que eso, no sé. Por eso estoy usando esas metodologías, yo las uso también, porque se me hace que son muy eficaces para eso. Y me interesa menos ya el arte ya, digamos, más estético, que entra dentro de ese circuito de producción. Claro, también hay que estudiar eso, ¿no? Esa obra que les conté de Regina Galindo, esa obra Tierra, es una obra que se vendió, ahora está en MoMA, está en Guggenheim, está en The Tate, digamos, eso ya entró en un circuito internacional de arte, 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 pero no comenzó así, ¿no? Ese no era el propósito de esa obra. Así es que yo creo que el performance tiene muchas vidas. Gracias. Entonces, tenemos muy poco tiempo. ¿Hay alguna persona o yo puedo hacer una otra preguntita? ¿Otra persona que preguntar? ¿No? Ok. Entonces, a mí me gustaría, profesora, que hablasse um pouquinho sobre... Eu sempre tenho duas coisas, mas uma é a professora Mônica Santana está a trabalhar acá em nossa escola, que é a representação
y representaciones de nuestros cuerpos en las series, web series, y también a mí interesa mucho entender cómo estamos hoy en la performance virtual, ¿sí? En tiempos de pandemia. ¿Cómo es hoy tu reflexión? Sí, yo lo sé que estamos en pandemia, estamos en virtual, que tiene sus cosas muy malas, pero también es posible tenerte conosco. Yo no tería plata para traerte de New York y ponerte acá en Bahía, en Salvador. Un día sí, pero en momento no, ¿sí? Pero en la internet posibilita, ¿sí? Entonces me gustaría un poquito de saber, para cerrarmos, ¿cómo es para tú hoy este momento que estamos solamente así, trabajando, haciendo performances, teatro audiovisuales? ¿Cómo está hoy esta idea para tú, por favor? Bueno, se me hace que es muy importante y que nos ha salvado estudiantes. Estoy viajando todos los días. Un día estoy aquí con ustedes en Bahía y otro día estoy en no sé dónde, ¿no? Así es que eso es muy lindo. Eso se me hace que estamos conectados, aunque no físicamente. Pero un día estaremos conectados físicamente. Y eso no hubiera sido posible si no nos hubiéramos conocido ahora de esta forma. Así es que tiene muchas ventajas. Hay muchas cosas que no podemos presenciar, obviamente, en el espacio virtual, ¿no? El contacto de estar juntos, todo lo que se transmite a través de los cuerpos, que es muchísimo, ¿no? Pero tenemos mucho, digamos, los oigo, los puedo ver un poquito desde aquí para allá, y sí, así es que, no, yo estoy muy agradecida que tengamos esto, aunque también es muy difícil, nos echa a perder los ojos. ¿Se han dado cuenta? Yo tuve que comprar nuevos lentes porque ya después de un año de estar enseñando en Zoom, yo ya no veo nada. Pero bueno, sí, no, yo creo que... Y sería bueno tener un registro de todo lo que hemos hecho en este año a través de Zoom, de irlo grabando, irlo pensando, ¿qué es lo que ha sido esto? Porque nuestros cuerpos no se han acostumbrado. Nuestros cuerpos van a ser otros al final de todo esto, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden guardar este chat para verlo después. Les voy a poner también el nombre del artista. Alguien puso aquí. Sí, sí. Muchas gracias. Ustedes me mandan después el video, ¿verdad? El link, sí, sí, sí. El vídeo, claro que sí. Bueno, Entonces, professora Dayana, muitas graças, muito obrigado. Creio que nós vamos começar o módulo 4 muito bem. E há uma invitação, se puedes, se quieres, estar conosco em 22 de abril para a apertura do módulo 4, quando aí sim há uma transmissão nacional e internacional, sim, de nossa escola. En nuestro canal hay mucha gente, 2,000 y picos, y el primer módulo fue nuestra Leda Martins, que hizo la apertura. Entonces hay una invitación, si puedes, y a mí también me gustaría después tener el contacto de Checkner. Se fue a Río conosco con Seca Ligiero, cuando Seca hizo la traducción del libro de Checkner, ¿sí? Sí. Y Sí, entonces sí. hablamos mucho, Boal había morrido um ano antes, em 2009, Checkner estuvo conosco em 2010. E creio que talvez se pueda falar com ele por internet. Claro, Entonces, claro. Se los doy ahorita. Ahorita se los doy. Aquí se los pongo. Yo lo acabo de ver.
Ah, sí. Sí, ayer comimos juntos. Ah, qué bueno. Sí. Sí, También me ayer gusta comimos mucho. juntos, porque él ya tiene su vacuna y yo también. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, así es que fuimos a comer, que es la primera vez en casi un año que lo veo. A ver, Richard Sí. Schackner, un momentito. Entonces, Entonces, habla con él que yo voy a aquí, mandar entonces una invitación para hacer yo le así digo, una conversación conosco, que es muy yo le importante digo, tu obra, Checkner. Bob también, yo supe que Bob no está muy bien, Thompson está con más o menos, ¿no? Seca me no lo dice que conozco. ¿Quién es? no. ¿Quién? Thompson también es una persona muy próxima de Seca Ligiero, ¿sí? Sí, no, no lo conozco. No, sí. Y que Seca me dice que está así un poquito malo, pero también intentaré invitarlo también. Ok. Profesora, muchas Gracias a gracias, usted. muchas gracias. Que les vaya bien. Sí, Mucha suerte con todo. gracias. Chao, chao, chao. Tchau. Adiós. Ponha a vinheta, por favor, Deise, para a gente fechar. Ponho. ¿Qué? A música final. Ah, ya. Ok, obrigado a todas e todos. Gente, quem Queria puder ficar aqui agradecer um a Dani pouquinho. Souza, que fez a vinheta. Queria Isso. agradecer a ela, que fez muito rápido, muito bem feito.